Hola, bienvenido a los 4 campos del discipulado, entrenamiento de multiplicación. Campo número 2, la siembra. ¿Cómo sembrar la semilla? En la última lección estudiamos la herramienta 4, los 3 círculos. Ahora esta es la herramienta número 5, el martillo del bautismo. Lección número 9, página 2 en tu manual de entrenamiento. Veamos la siguiente secuencia. La herramienta del testimonio de 15 segundos es tu historia. La de los 3 círculos es la historia de Jesús, el Evangelio. Y ahora el martillo del bautismo es la historia de cómo las personas en la Biblia hacían a Jesús el rey de su vida. En tu entrenamiento, pide a tus participantes que dibujen una tabla con 4 columnas y que escriban arriba quién fue bautizado, cuándo y quién bautizó. Ahora que escriban en la primera columna todos estos pasajes de las Escrituras. Si tienen su manual de entrenamiento, pueden usar la tabla que está en la hoja número 12. Si estás entrenando a un buen número de personas, puedes dividirlo en grupos. Pídeles que abran sus Biblias y descubran en los pasajes quién fue bautizado, cuándo se bautizó y quién bautizó. Recuerda que estás entrenando en cómo las personas en la Biblia hacían a Jesús el rey de su vida. Por ello, en la columna de cuándo, pídeles que descubran si fueron bautizados de inmediato o después de algún tiempo, si fueron rociados con agua o descendían al agua, si solo oraban sin ser bautizados o si eran bautizados inmediatamente. Una vez que tus participantes en grupo llenen las columnas, regresen todos juntos y tengan una discusión de grupo con respecto a lo que descubrieron en la Biblia. 2 cosas que tus participantes descubrirán es que las personas al oír el mensaje del Evangelio eran bautizadas en agua de inmediato, no tenían que creer y dejar el bautismo para después. Otra cosa que descubrirán es que los que bautizaban eran diferentes personas, los apóstoles, también los discípulos o cristianos consagrados a Dios aunque no tuvieran un diploma en teología. A continuación, aquí lo haré contigo. Hechos 2:36 al 41, ¿quién fue bautizado? Como 3,000 personas. ¿Cuándo? Ese mismo día. ¿Quién bautizó? Los apóstoles. Hechos 8:36 al 38, ¿quién fue bautizado? El eunuco. ¿Cuándo? En ese momento. ¿Quién bautizó? Felipe. Hechos 9:10 al 18, ¿quién fue bautizado? Saulo. ¿Cuándo? Al momento. ¿Quién bautizó? Probablemente Ananías. Hechos 10:24, 44 al 48, ¿quién fue bautizado? Cornelio y todos los que estaban en su casa. ¿Cuándo? Al momento. ¿Quién bautizó? Pedro y sus acompañantes. Hechos 16:13 al 15, ¿quién fue bautizado? Lidia y su casa. ¿Cuándo? Ese mismo día. ¿Quién bautizó? Pablo y su equipo. Hechos 16:31 al 34, ¿quién fue bautizado? El carcelero y toda su casa. ¿Cuándo? Esa misma noche. ¿Quién bautizó? Pablo y Silas. Hechos 18:8, ¿quién fue bautizado? Crispo, su casa y muchos de los corintios. ¿Cuándo? Al oír y creer eran bautizados. ¿Quién bautizaba? Pablo y su equipo. Hechos 19 del 1 al 7, ¿quién fue bautizado? Los 12 discípulos. ¿Cuándo? En ese momento. ¿Quién bautizó? Pablo y su equipo. Cuando tus participantes entrenen a otros, diles que digan a la persona: ahora que conoces la historia de Jesús y sabes lo que las personas en la Biblia hacían, ¿qué te impide ser bautizado en Cristo y hacerlo el rey de tu vida? Si la persona con quien están compartiendo dice: no hay nada que me impida, yo quiero ser bautizado, yo quiero ser bautizada, entonces el tiempo de salvación ha llegado, que procedan a bautizarlo en el nombre de Jesús para el perdón de pecados y recibir el don del Espíritu Santo. El siguiente paso es llevar a tu nuevo hermano o hermana al campo del crecimiento para enseñarle 2 poderosas herramientas que le ayudarán a crecer fuerte y saludablemente en Cristo Jesús. Que Dios te bendiga mientras entrenas a otros para que entrenen a otros con esta herramienta simple, bíblica y reproducible.